Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Hoy el secretario de Estado Marco Rubio se reunió con María Corina Machado, la jefa moral de la oposición democrática venezolana, pero antes Rubio compareció ante el Congreso. Un tonto, un provocador, un vándalo le gritó a Rubio criminal de guerra. Luego Rubio explicó que Maduro tuvo muchas oportunidades para irse de Venezuela, para elegir un exilio dorado sin que Estados Unidos lo persiguiera judicialmente, pero se negó a aceptar esas ofertas y subestimó la determinación de Trump de liquidarlo políticamente, y por eso la Fuerza Delta tuvo que descender en Caracas a capturar al dictador. We'll love to hear what you have to say. Thank you. I'm just going to talk to you guys for a few minutes. And All right, here we go. Suspend. You know the drill. Off to jail. That's a war crime. That's a one-year ban from the committee. I want to be clear, and I'll share with you what I've shared publicly. We made multiple attempts to get Maduro to leave voluntarily and to avoid all of this because we understood that he was an impediment to progress. You couldn't make a deal with this guy. Okay? This guy has made multiple deals. He's broken every one of them. Maduro tuvo la oportunidad de irse al exilio dorado a disfrutar de su fortuna mala vida. Sobre todo le ofrecían asilo y protección en Turquía, que es un país maravilloso. Pero él pensó que Trump no iba a ordenar su arresto y se equivocó gravemente. Un error que le va a costar el resto de su vida, probablemente. Luego Rubio explicó, él entiende de política internacional, que Estados Unidos no podía permitir aquí, en América, en su propio hemisferio, una presencia tan peligrosa que sirviera a los intereses de sus principales adversarios, o sea, Rusia, Irán y China. A regime operated by an indicted narco-trafficker that became a base of operation for virtually every competitor, adversary, and enemy in the world. It was, for Iran, their primary spot of operation in the Western Hemisphere was Venezuela. For Russia, their primary base of operation in the Western Hemisphere, along Cuba and Nicaragua, was Venezuela. In the case of China, China was receiving oil at a huge, about $20 a barrel discount. And they weren't even paying money for it. It was being used to pay down debt that they were owed. This is the oil of the people of Venezuela, and it was being given to the Chinese as barter at a 20%, at a $20 discount per barrel in some cases. Ahora la pregunta es, caído Maduro, depuesto Maduro, ¿la nueva dictadora Delcy Rodríguez servirá a los intereses de Estados Unidos lealmente? ¿O será desleal a Marco Rubio como antes fue desleal a Maduro? Ella traicionó a Maduro. Ahora volverá a traicionar ya no a Maduro, sino a Marco Rubio, y continuará sirviendo los intereses de Moscú, de Teherán y de Beijing. Yo no me espero nada bueno de Delcy Rodríguez. And so you had basically three of our primary opponents in the world operating from our hemisphere from that spot. It was also a place where you had a narco-trafficking regime that openly cooperated with the FARC and the ELN and other drug trafficking organizations using their national territory. It was an enormous strategic risk for the United States, not halfway around the world, not in another continent, but in the hemisphere in which we all live. And it was having dramatic impacts on us, but also on Colombia and on the Caribbean basin and all sorts of other places. It was an untenable situation, and it had to be addressed. And it was addressed. And now the question becomes what happens moving forward. La captura de Maduro fue un éxito extraordinario que yo aplaudo de pie, pero no alcanza con eso. Los malos, los bribones, los matones, los ladrones siguen usurpando el poder en Venezuela. La mafia ha sobrevivido en el poder. Hay que acabar con ella. Rubio dice que sueña con un país, Venezuela, amigable, próspero y democrático. Debería ser primero democrático, ¿no?
y después próspero y amigable. We had three objectives here. The final, I'll work it backwards because the end state here is we want to reach a phase of transition where we are left with a friendly, stable, prosperous Venezuela and democratic, in which all elements of society are represented in free and fair elections. By the way, you can have elections. You can have elections all day. But if the opposition has no access to the media, if opposition candidates are routinely dismissed and unable to be on the ballot because the government, those aren't free and fair elections. That's the end state that we want. Free, fair, prosperous, and friendly Venezuela. Pero luego el señor Rubio aclara que no será posible en apenas 3 semanas que Venezuela recupere las libertades y vuelva a ser un país democrático. Se entiende, 3 semanas es un horizonte muy atropellado, pero esperemos que tampoco sea 3 años el horizonte, ¿verdad? Porque esto es lo que quieren los hermanos Rodríguez y Cabello, perpetuarse indefinidamente en el poder, ver qué pasa en noviembre. Ellos, por supuesto, cruzan los dedos, elevan oraciones mercenarias para que los republicanos pierdan la mayoría en el Congreso en noviembre, y luego ir acompañando a Trump y a Marco Rubio, hacer concesiones de vez en cuando, pero no siempre, y seguir en el poder bajo la premisa, esto es lo que piensa la dictadura criminal chavista, de que es muy improbable que Trump ordene otra operación militar relámpago de extracción quirúrgica contra la señora Delcy Rodríguez, puesto que no hay una orden de captura sobre ella ni sobre su hermano. Por eso Rubio pide paciencia. Nos va a tomar tiempo liberar Venezuela, pero tampoco conviene tenerle tanta paciencia a la dictadura venezolana, ¿no? No vayan a acomodarse los Rodríguez y Cabello y luego empezar, este es mi temor, a distanciarse gradualmente de Marco Rubio. We're not going to get there in 3 weeks. It's going to take some time. And so objective number 1 was stability. In the aftermath of the removal of Maduro, the concern was what happens in Venezuela? Is there civil war? Do the different factions start going at each other? Are 1 million people crossing the border into Colombia? All of that has been avoided. And one of the primary ways that it has been avoided is the ability to establish direct, honest, respectful, but very direct and honest conversations with the people who today control the elements of that nation, meaning the law enforcement, the government apparatus, etc. Luego Rubio nos explica que Estados Unidos va a controlar toda la venta del petróleo venezolano incautado, confiscado, de cargueros sancionados. Por tanto, no es que Estados Unidos va a controlar toda la explotación del petróleo venezolano. Quizá PDVSA y Chevron consiguen extraer algo de petróleo, no demasiado, y sacarlo de Venezuela eludiendo el embargo de los cargueros sancionados. Pero ¿a quién se lo venderían? Yo creo que a estas alturas es mejor que Delcy Rodríguez le diga a Chevron, que saca más o menos 240.000 barriles diarios, mejor todo a Estados Unidos. Marco dirige la operación de venta del petróleo a precio de mercado. A los chinos ya no les llega petróleo que se les adeuda. Y luego Marco Rubio pretende que Delcy Rodríguez le rinda cuentas a él del presupuesto venezolano. O sea, Estados Unidos le da a Venezuela la plata del petróleo y Venezuela administra ese dinero rindiéndole cuentas a Rubio. And one of the tools that's available to us is the fact that we have sanctions on oil. There is oil that is sanctioned that cannot move from Venezuela because of our quarantine. And so what we did is we entered into an arrangement with them. And the arrangement is this: on the oil that is sanctioned in quarantine, we will allow you to move it to market. We will allow you to move it to market at market prices, not at the discount China was getting. In return, the funds from that will be deposited into an account that we will have oversight over. And you will spend that money for the benefit of the Venezuelan people. Why was that important? Venezuela was running out of storage capacity. Okay? They were producing oil, they were drilling oil, they had nowhere to put it.
La primera parte del plan es viable, ¿no? O sea, el petróleo venezolano lo vende Estados Unidos a buen precio y le manda el dinero a Venezuela. Pero luego que Marco Rubio pueda supervisar al detalle cómo la dictadura gasta o malgasta ese dinero, va a estar más difícil, ¿no? Eso va a estar más difícil. Luego Rubio exige, y tiene razón, que la dictadura venezolana tiene que crear espacios de libertad y dejar de perseguir a los opositores, a los disidentes. Y en el más corto plazo, liberar a todos los presos políticos. Faltan centenares por liberar. We can address some of the other components, but I'll run out of time. But one of parts of the transition phase, or the recovery phase, is beginning to create space for different voices inside of Venezuelan politics to have an ability to speak out. Part of that is the release of political prisoners. By some estimates, up to 2,000. They are releasing them. They are releasing them probably slower than I would like them to, but they are releasing them. And in fact, you're starting to see some of the people being released beginning to speak out and participate in political life in the country. We have a long ways to go. Look, we can talk in more detail about all of these things. Suffice it to say, I'm not here to claim to you this is going to be easy or simple. I am saying that in 3.5, almost 4 weeks, we are much further along on this project than we thought we would be, given the complexities of it going into it. Yo no confío en Delcy Rodríguez ni en Jorge Rodríguez. Traidores una vez, traidores dos veces. No estoy para nada seguro de que ellos van a ser aliados incondicionales de Marco Rubio en Venezuela. Soy pesimista. Por supuesto, no confío en absoluto en Diosdado Cabello, en Vladimir Padrino. Por tanto, si Marco Rubio quiere que haya unas elecciones libres en Venezuela, digamos, en un año, en enero de 2027, ¿será posible que eso ocurra si controlan todo el poder los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello? Yo digo que va a ser imposible. Ellos no van a ir a unas elecciones, perder por paliza, entregar el poder. No va a ocurrir. Para que esas elecciones libres se celebren sin candidatos prohibidos, inhabilitados, proscritos, ¿no? En un clima de libertad, con libertad de prensa. Los candidatos opositores pueden ir a las televisiones, a la radio, dar entrevistas, expresar sus mensajes. Para que eso ocurra, yo creo que será absolutamente indispensable que Estados Unidos tenga a un gobierno aliado, del todo aliado, no un ratito aliado, no esporádicamente aliado, del todo, permanentemente aliado en Caracas. Y no veo otra salida que una junta militar, o sea, que la CIA encuentre a 3 generales y que esos generales den de baja a los hermanos Rodríguez y a Diosdado Cabello, que ellos ocupen el poder y que ellos, que controlan las armas, vigilen la transición a la democracia. Yo no creo, ojalá me equivoque, ¿no?, que Delcy Rodríguez son las personas adecuadas para vigilar esa transición. El senador opositor del Partido Demócrata, Kaine, le preguntó a Rubio por qué Trump había dicho que María Corina no inspira respeto en Venezuela. Una frase muy desafortunada. Claro que inspira respeto en Venezuela y fuera de Venezuela. Y Kaine dijo al pasar que María Corina a él le había dicho que se había sentido muy decepcionada al oír esas palabras mezquinas e injustas de Trump. You know well and you respect well Maria Corina Machado. Here's what President Trump said about her, won the Nobel Prize in the aftermath of the attack on Venezuela. I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect. What did President Trump mean by that? Yeah, first of all, I've known Maria Corina for probably 12 years, 13 years. Have dealt with her probably more than anybody, as much as anybody on this committee has for certain. And I'll be meeting with her today, in fact. And we met with her a couple weeks ago. So here's the reality, though, and I think what the president was pointing to. And I think Maria Corina would acknowledge this. The only way I talked to her last week. Well, she's very disappointed in those comments, and so are Venezuelans in my state. Y yo también quedé muy decepcionado con esos comentarios de Trump. Luego Rubio trata de hacer control de daños y dice, Trump se refería a que la gente que tiene las armas en Venezuela, los matones, los malos, ¿no?, Cabello y sus secuaces, no respetan a María Corina. Bueno, menos mal que no la respetan, ¿no?
porque no la respetan precisamente porque ella los va a desalojar del poder, porque ella tiene la integridad moral de la que ellos carecen. Pero a ver, si la gente que controla las armas en Venezuela no respeta a María Corina, entonces a esa gente hay que borrarla de la foto. Y hay que instalar en el poder en Venezuela a una gente que controle las armas, que sea verdaderamente aliada de Washington y que sí respete a María Corina y al presidente electo González Urrutia. O sea, hay que tener, controlando a las armas de la República Venezolana, a verdaderos aliados de Washington y de la causa de la libertad, cosa que no son ni Delcy ni Jorge Rodríguez. So to this to you. The President is acknowledging is that today, as it stands, whether we like it or not, the elements of control in that country, the people with the guns, the people that control the guns and the institutions of government there, are in the hands of this regime. So we either, on the one hand, we're getting criticized. Some people are saying we don't want regime change. On the other hand, we're being criticized for not undertaking regime change. Mr. Secretary, what we're trying to trigger here is a process of stabilization, recovery, and transition to something where Maria Corina and others can be a part of. You and that's what we're working have for. respect for her, don't you? Sure. Okay, great. My last question is this. And so does the president, by the way. He met with her. They had a great meeting. Si el presidente Trump respetara de verdad a María Corina, le hubiera devuelto la medalla de oro del Nobel de la Paz. Ella la merece, Trump no. Luego a Rubio le preguntan por Cuba y si él quiere un cambio de régimen. Pero ¿cómo Rubio no va a querer un cambio de régimen en Cuba? Él es hijo de cubanos. En Cuba hay una dictadura salvaje, sanguinaria, cruel, hace casi 7 décadas. Por supuesto que quiere un cambio de régimen. Ahora, ese cambio de régimen no va a ocurrir por generación espontánea. No creo que el pueblo cubano pueda derrocar a la dictadura comunista. Estados Unidos tiene que ayudar militarmente al pueblo cubano en Cuba. I'm just going to move on to a couple of other issues. Your comments that Havana should be concerned about the Maduro operation is fueling speculation that this administration will turn its sights to Cuba next. Will you make a public commitment today to rule out U.S. regime change in Cuba? Regime change? Yes. Oh, no, I think we would love to see the regime there change. We would like to, that doesn't mean that we're going to make it change, but we would love to see it change. There's no doubt about the fact that it would be of great benefit to the United States if Cuba was no longer governed by an autocratic regime. Luego Rubio aclara mejor las cosas y le recuerda al señor que pregunta que hay una ley codificada que establece que el gobierno de Estados Unidos no tiene relaciones comerciales con la dictadura comunista cubana, el embargo. You know what we mean by regime change. We don't mean, I wish someone else were in charge. When we talk about regime change, we're talking about using the power of the United States, usually kinetic power, but often other kinds of coercion. And I'm not even saying that that's always not in our interest. I'm just saying, I'm not asking you whether we would prefer a different kind of government. I'm asking whether you are trying to precipitate the fall of the current regime. Yeah, but that's statutory. The Helms-Burton Act, the U.S. embargo on Cuba is codified. It was codified in law, and it requires regime change in order for us to lift the embargo. Si Marco Rubio convence a Trump de mandar a la Fuerza Delta para capturar a Raúl Castro y a Díaz-Canel, y si la CIA colabora y persuade a 2 o 3 generales cubanos para vigilar la transición a la democracia, eso se cae en un fin de semana. Pero hay que entrar, hay que entrar. Por último, a Rubio le preguntaron por el perdón que extendió el presidente Trump al expresidente hondureño Hernández, que había sido condenado a muchas décadas en la cárcel por narcotraficante cuando fue presidente de Honduras. Rubio diplomáticamente dijo que él no tuvo nada que ver con ese perdón. President Trump pardoned the former Honduran president after he was convicted of trafficking roughly 400 tons of cocaine into the United States, cocaine that contributed to the deaths of tens of thousands of Americans year after year. Yet the president and his cabinet authorized a military operation to capture Nicolas Maduro in order to arrest him for virtually the same crime. So, yes or no, because I have a bunch of questions here. To the best of your knowledge,
was Hernandez convicted of trafficking approximately 400 tons of cocaine into the United States? I'm not involved in the pardon process. I can tell you. No, that I'm just the asking president- if he- Yeah, but I don't do yes or no. I don't play games. This is not a game show. Do you know he So- was, okay, so I'm just going to tell you he So was. I can answer he your was question because I know what you're convicted. getting at, but go He ahead. was Ask. convicted. Una pausa y al volver, María Corina Machado hablando con la prensa en Washington, D.C., después de su reunión con Marco Rubio hoy. Ya venimos. Bienvenidos de vuelta al programa. Hoy en Washington, María Corina Machado, la heroica María Corina, se reunió con Marco Rubio. Fue, por supuesto, una reunión muy cordial, muy amigable y muy fecunda. María Corina le pidió a Rubio que la transición a la democracia en Venezuela no sea demasiado lenta y no sea engañosa, que no sea una transición a la rusa, en la cual salen unos malos y quedan otros malos aún peores, ¿no? Una transición en la cual la mafia se enquista en el poder y no es removida de él. Después de hablar con Marco Rubio, María Corina dijo que hace unos años muchos le decían a ella que era absolutamente imposible derrotar a la dictadura en las urnas, con votos, y demostrárselo al mundo. Y ella lo consiguió. Hace unos años, cuando se veía imposible y nos decían que era imposible lograr todo lo que hemos logrado, pocos creían que íbamos a estar aquí hoy. Y la sociedad venezolana, con una enorme resiliencia, con una enorme disciplina, con una gran valentía, ha sido capaz de ir superando todos los obstáculos. Mientras más grande el obstáculo, mientras más imposible se veía y nos decían, nos obligó a hacer cosas más formidables y a fortalecernos a donde estamos hoy. Y hoy estamos muy cerca de consolidar lo que hemos anhelado. Tiene toda la razón. Venezuela está hoy mucho más cerca de la libertad que, digamos, el 2 de enero de este año, ¿no? Está más cerca de la libertad. Se ha ganado una batalla crucial, la caída de Maduro, pero no se ha ganado la guerra. Habrá que ganar otras batallas y más vale ir a combatirlas, porque si Estados Unidos, insisto, no le ajusta las clavijas a Desi Rodríguez y a su hermano Jorge, estos son malos profesionales y van a querer hacer trampa y no van a tener ningún apuro en ir hacia la democracia. Indiscutiblemente requería organizar una fuerza cívica sin precedentes dentro de Venezuela, pero también tener el respaldo de la democracia mundial. Y hoy yo puedo asegurarle a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar porque tenemos el respaldo de las democracias más importantes del mundo y muy especialmente del gobierno del presidente Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio, que es, sin lugar a duda, una de las personas que mejor entiende lo que ocurre en el hemisferio y la amenaza que las fuerzas del crimen que se han instalado en Venezuela representa para este país. El problema es Trump, no tanto Rubio. Rubio yo sí creo que está comprometido con la causa de la libertad en Venezuela y en Cuba y en Nicaragua. El problema es Trump porque Trump tiene la peligrosa tendencia de entenderse bien con los malos. Por eso se entiende tan bien con Putin y por eso se lleva tan mal con Zelensky, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces Trump dirá, a mí no me importa que Desi Rodríguez sea mala, que sea traidora, que vendió a Maduro. Mientras ella colabore con nosotros, nos entenderemos con ella. Sí, pero hay que dictarle un calendario, hay que exigirle unas fechas. Y yo creo que hay que presionarla para que tenga un ultimátum y convoque a unas elecciones, por lo menos 6 meses antes de que se lleven a cabo, ¿no? María Corina dice que hay que liberar a los presos políticos, a todos ellos.
Yo en esta hora quiero además enviarle un mensaje a cada uno de nuestros presos políticos, a cada uno de los venezolanos perseguidos, a los que han tenido que estar durante años bajo el terror y el silencio y durante meses en clandestinidad. Quiero decirles que son nuestra absoluta prioridad. Mientras estamos hablando, todavía son más de 700 presos políticos. 301 han sido liberados. Hay 171 ciudadanos militares presos. Ninguno ha sido liberado. También agradeció al presidente Trump que, en lo que a mí respecta, no merece la medalla del Nobel de la Paz y debería devolvérsela si fuera un caballero. Esto era impensable hace unos días en Venezuela. Y esto ha sido gracias al apoyo decidido que hemos tenido del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Trump, que al final es el único gobierno que ha arriesgado la vida de sus propios ciudadanos por la libertad de Venezuela y desde luego por el bienestar y la seguridad de sus propios ciudadanos. Así que es una hora donde yo quiero transmitirle mucha fuerza a los venezolanos y pedirle que en esta hora levantemos nuestra voz, que no abandonemos a los presos y a los perseguidos. Cada uno tenemos una tarea que hacer y yo, aunque no estoy físicamente en Venezuela, mi corazón está con ustedes y muy pronto estaré de vuelta en nuestro país. Aquí la gran pregunta es, ¿debería volver cuanto antes María Corina a Caracas? Y yo digo que no. Ya se ha sacrificado bastante, ¿no? Mientras los malos estén en el poder y la amenacen, yo creo que lo razonable es que María Corina Machado se quede un tiempo disfrutando de la libertad, estando cerca de su familia, ¿no? A mí me parece que ella y don Edmundo deberían volver a Venezuela cuando quienes ocupen transitoriamente el poder digan en público que ellos ganaron las elecciones de julio de 2024 y que la patria los espera para darles la bienvenida. O sea, solo deben volver por la puerta grande y con alfombra roja. De otra manera no. Para volver a la clandestinidad, de ninguna manera. María Corina no merece eso. Ella dice, me sorprendió la cifra, que la dictadura venezolana ha liberado ya como a 300 presos políticos, pero hay más de 700 por liberar. Entre ellos más de un centenar de militares presos políticos. Están pasando cosas que eran impensables en Venezuela hace unos pocos días. Antes del 3 de enero, ¿quién hubiera podido pensar que habrían más de 300 presos políticos liberados? Desde luego, faltan 720. Y hay muchos que además, como lo he dicho en estos días, ni siquiera habían sido reportados, porque sus familias tenían miedo de decirlo. Y ahora estamos contabilizando más. Entonces, hay hechos concretos que están ocurriendo, donde ya empezamos a ver cómo el aparato represivo empieza a debilitarse. ¿Suficiente? Desde luego que no. Le preguntan por el presidente colombiano Petro, que ha condenado la caída del dictador Maduro, y María Corina responde apropiadamente. Vuelto a Venezuela, que su arresto fue un secuestro. ¿Qué piensa usted de las declaraciones de un jefe de Estado diciendo algo de esa manera? ¿Lo pudo discutir incluso con el secretario de Estado, Marco Rubio? Bueno, es algo que realmente nos ha llamado mucho la atención. Creo que hay pocos otros jefes de Estado que conozcan el monstruo del régimen venezolano por dentro, como lo conoce el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Yo me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen sabe que puede terminar como terminó la última juez que emitió una sentencia contraria al régimen, María Lourdes Afiuni. Hugo Chávez ordenó meterla presa porque, siguiendo su conciencia, emitió una sentencia contraria a los intereses del régimen. Una pausa y al volver la dictadora de Venezuela, Delcy Rodríguez, pasa apuros frente a estudiantes que por lo visto ya le van perdiendo el miedo. Ya venimos.
Bienvenidos de vuelta al programa. Hoy ha ocurrido algo alentador en las calles de Caracas. Un puñado de estudiantes universitarios le exigieron en público y a los gritos a la dictadora Desi Rodríguez que libere a todos los presos políticos, que son centenares, entre ellos muchos estudiantes. Nuestro profesor de armas. Ustedes tengo lista de profesores en armas, roban mi cabeza. Hay más de 200 jóvenes presos políticos en este país. Trabajando y es importante, convivencia democrática. Es importante que los políticos sean presos. sí, dirigentes estudiantiles igual que su hermano. Y Ustedes aquí, profe. Ustedes no votan. es justo y de verdad debería ponerse la mano en el corazón por la libertad de todos los presos y políticos. acabar con lo que están viviendo los familiares a las afueras de los centros de reclusión. ¿Saben qué están viviendo? Y nuestros profesores sufren. Están sufriendo muchísimo. Están sufriendo mucho. Luego a la señora Mandona, a la flamante dictadora, se le agrió el carácter. No está acostumbrada a escuchar críticas. Y empezó a gritar, déjame hablar, yo ya te escuché. No manipular. Hay ustedes que le están cobrando a los familiares. Debe acabar. Por eso debe acabar. Pero también pero déjame hablar. No, déjame hablar. No, déjame hablar. Eso tiene que ser. Ya yo te escuché. Déjame hablar. El problema es que si no escucho, no. Vamos para escuchar. Y entonces, al ver que crecía el enfado de los jóvenes estudiantes venezolanos, se retiró mientras ellos gritaban, perdiéndole el miedo, liberen a todos, liberen a todos. Diciendo que los políticos deben tener un ejercicio responsable. Ya basta de mentir, ya basta de manipulación. Le costó muy caro a este país. Le tocó una agresión militar. Así es, ya basta. Pero ¿No la agresión? no. Ah, bueno, entonces lo que yo te estoy diciendo. Con los presos políticos. Yo te estoy diciendo. Hay una lista de 800 personas. 800 personas. Hermano, están las mamás afuera de los centros de reclusión. Fue profesora de esa facultad. Entonces están las familias afuera de los centros de reclusión, hermano. ¡Libérenlos a todos! ¡Libérenlos a todos! ¡Libérenlos a todos! ¡Libérenlos a todos! En otro acto público, la señora Desi Rodríguez, que tiene, como verán, el carisma de una araña, de una tarántula, prometió que pronto los dineros públicos venezolanos estarán al servicio del pueblo. Difícil creerle, ¿no? Encontramos desbloqueando recursos de Venezuela que pertenecen al pueblo de Venezuela, los estamos desbloqueando y va a permitir que podamos invertir recursos importantes en equipamiento para los hospitales, equipamiento que estamos adquiriendo en Estados Unidos y en otros países, equipamiento para el área de la electricidad, equipamiento para el área de la industria gasífera en Venezuela. En Colombia, el inefable presidente Petro se horroriza, se escandaliza por la caída de Maduro. En lugar de celebrar que han depuesto a un dictador, a un criminal, Petro deplora que Estados Unidos haya bombardeado Caracas. Yo no sé si bombardearon Caracas. Yo diría que bombardearon ciertos objetivos estratégicos de la dictadura venezolana. Son cosas distintas, ¿no? Básicamente las bombas estaban destinadas a destruir e inhabilitar los sistemas de defensa antiaéreos de la dictadura venezolana. No es que Trump ordenó bombardeen Caracas y maten a cuanta gente sea posible exterminar. No queremos misiles sobre Caracas, no, ni sobre ningún país de América, ni al norte ni al sur. Y es que haber bombardeado Caracas, la patria del Libertador, no porque sea de Maduro o no, eso es coyuntural, sino en la historia entre Estados Unidos y América Latina, haber bombardeado la patria del Libertador no lo va a olvidar ninguna generación de jóvenes en ninguna parte de nuestro país.
Se equivoca, lee muy mal a los venezolanos. La inmensa mayoría de los venezolanos, sobre todo los jóvenes que viven en ese país, están dichosos porque cayó Maduro. Y ahora solo esperan que caigan los otros malos también. Y él habla la patria del Libertador. Sí, pero esa patria no era libre con Maduro y todavía no es libre con Delcy. Hay que liberarla. Y para liberarla hay que derrocar a los dictadores. Pero Petro dice que Trump quiere llevarnos a la Tercera Guerra Mundial. Y los conflictos entre la sociedad de Estados Unidos crecen. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia la ruptura del orden internacional que solo nos llevará a la barbarie y la Tercera Guerra Mundial. Y resulta que el huracán se volvió con su ojo caribeño. Ya no somos la América Latina que quedó en los márgenes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, menos mal. Pero ahora está aquí y somos uno de sus objetivos. No lo creo. Pero Petro, ave de mal agüero, profetiza que lloverán muertos sobre nuestra América Latina. Y eso lo tenemos que solucionar. Necesariamente, si no queremos ver llover la muerte sobre nosotros. Y ya la estamos viendo. Yo no defiendo, como dice mi prensa, a Maduro. Digo, es que tiene que ser juzgado por un tribunal o venezolano o americano de las tres Américas. Si construimos un tribunal de justicia de todas nuestras regiones contra el narcotráfico, que creo se debe construir. O sea, Petro pide que Maduro sea juzgado en Venezuela. No nos tome el pelo, señor Petro. Por último, anuncia que se reunirá pronto con Trump en la Casa Blanca. Esa reunión promete, ¿no? Vamos a hablar con el presidente Donald Trump de libertad. A ver si el mensaje de Washington y de Bolívar se restablece y es la base de un pacto de las Américas por la vida y la libertad. Gracias, muy amables. Un consejo al gobierno de Trump: por favor reciban al señor Petro con whisky de la mejor calidad. Eso va a facilitar que las cosas fluyan cordialmente. Una pausa y al volver, la congresista por el estado de Minnesota, la señora Omar, es agredida por un matón. Ya venimos. Como ustedes saben, el presidente Trump lleva semanas insultando a la congresista opositora Ilhan Omar. Solo porque ella nació en Somalia, que es un país muy pobre. Entonces Trump dice que ella es una basura y que Somalia es un país basura y que hay que investigar a la señora Omar y que hay que deportarla a Somalia. Pero la señora Omar llegó a Estados Unidos de niña, es ciudadana de Estados Unidos y la han elegido limpiamente como congresista del estado de Minnesota. Ayer la señora Omar estaba hablando en Minneapolis, de nuevo Minneapolis, la ciudad donde mataron a Renee Good y a Alex Pretty. Estaba pidiendo precisamente abolir a los cancerberos, a los matones del ICE. Y otro matón, este no enmascarado, fanático de Trump, la agredió de una manera un tanto insólita. Le arrojó vinagre de sidra con una jeringuilla. Veamos. ICE cannot be reformed. It cannot be rehabilitated. We must abolish ICE for good. And DHS Secretary Kristi Noem must resign or face impeachment. I don't know. Oh my God, he sprayed something on her. I need a napkin to know nothing. No, you're fine. You need to go get checked. No, we will continue. These fucking assholes are not going to get away with it. El responsable de esa agresión, que por suerte no pasó a mayores, es el presidente. Las palabras encienden violencia.
Si el presidente dice que la señora Omar es basura, es una criminal, es una ladrona y tiene que ser deportada a Somalia, cuando ella es ciudadana de Estados Unidos, no es raro que un fanático, un matón, un vándalo, envenenado por Trump, quiera hacer justicia por sus propias manos, ¿verdad? Imágenes del jaleo. That's whatever it is smells so bad. She needs to go get checked. I don't know what that was. That's what they want. Please don't let them know. It's not about him, Ilhan. Ilhan, it's not about him. It's about your safety. No, he sprayed something on you. You need to go get checked. Yeah, and it smells terrible. We're going to keep talking. Just give me 10 minutes. Everybody settle down. I'm going to finish my remarks. It is important for me to continue to lead my Democratic colleagues in demanding her resignation. El agresor, el ridículo agresor, se llama Anthony Kazmierka. Kazmierka, qué apellido. Tiene 55 años. Debería buscarse una vida, por así decirlo, y no hacer el ridículo, ¿no? Otro ángulo de su cobarde agresión a una mujer desarmada, y él con una jeringuilla. And DHS Secretary Kristi Noem must resign or face impeachment. I don't know. Oh my God, he sprayed something on her. I need a napkin to know nothing. No. Ilhan, you need to go get checked. No. We will continue. This assholes are not going to get away with it. You need to go get checked. You don't know what. El agresor, el matón, fue neutralizado por 2 o 3 señores mayores septuagenarios, porque no había policía ahí. Menos mal que no pasó a mayores, ¿no? Fíjese, ayer en Iowa, lo que el presidente Trump decía contra la congresista Omar. Yo no le pido que la elogie, ¿no? Pero dice unas cosas tremendas, venenosas contra ella. They cannot come in unless they come in legally into our country, and we're letting some great people come in. They have to show that they can love our country. They have to be proud. Not like Ilhan Omar. Did you see that wise guy? You know, she's always talking about the Constitution, you know, provides me with the following. You know, the Constitution, she comes from a country that's a disaster. It's considered, I think, the worst. It's not even a country, okay? It barely has a government. I don't think it does. They're good at one thing, pirates. O sea, la señora Omar, que es congresista elegida por el pueblo de Minnesota, no puede hablar de la Constitución de este país. Ella es ciudadana de este país. Llegó acá cuando era niña. Trump dice no puede hablar porque viene de Somalia. Está descalificada. Como vino de niña de Somalia, y Somalia es una nación que no ha prosperado, hay que deportarla a Somalia y hay que acallarla. Eso es puro racismo, eso es puro fascismo. Ya regresamos. Para terminar, un joven honra la memoria del enfermero Alex Pretty. And it was Alex Pretty, a 37-year-old man with a smile, who answered the hardest questions his father would ever have to ask. Alex himself, who, with much resolve, was able to, look a man in the eye who's, asking questions about his own death. Seems like you felt safe with him. Yeah, I would say he definitely made a sense of calm. A sense of calm he brought in the moments after Terry passed. In this solemn hour, we render our honor and our gratitude. Someone who, was so compassionate and such just a good man. To think about him being portrayed as a domestic terrorist. Era, dice el joven Alex Pretty, un hombre de un gran corazón. Split-second decision, he posted this video as a testament to Alex's character. I couldn't remain silent. I had to, help in any way I could. I was lucky enough to have a little piece of evidence to shine a light on him,
And I hope that people see it. I think they are. And did they ever? As Alex Preddy said himself, as he honored a deceased veteran who had been in his care. Today we remember that freedom is not free. Your dad and him are connected. Yeah, he would have wanted to be a part of this. He was a storyteller, and this is his last act, and he's on the right side of history again. Que descanse en paz Alex Preddy, que descanse en paz René Gut. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.